en los densos bosques del norte del estado de Nueva York, se descubrieron 143 tumbas sin marcar en 1862, bajo el entarimado de una iglesia abandonada. Las autoridades locales documentaron que cada esqueleto mostraba signos de tortura sistemática, extremidades fracturadas que habían sanado antes de la muerte, evidencia de repetidos casi ahogamientos y extrañas marcas talladas en sus huesos. Durante más de 160 años, los registros federales sobre la Iglesia del Espíritu Puro permanecieron sellados, accesibles solo para aquellos con autorización especial. He obtenido documentos nunca antes revelados al público que detallan cómo 3 hermanos conocidos como Anciano Ezra, Diácono Silas y Profeta Caleb Ravencroft convencieron a cientos de devotos seguidores de que el sufrimiento era el único camino hacia la salvación y cómo sus oscuros rituales de purificación llevaron a lo que puede ser la secta religiosa más perturbadora en la historia de Estados Unidos. El pequeño asentamiento de Ravenwood en el norte del estado de Nueva York no tenía nada notable en la mayoría de los aspectos durante principios del siglo XIX. Ubicado entre colinas onduladas y densos bosques aproximadamente a 40 millas al norte de Albany, consistía en quizá 300 almas que se ganaban la vida a través de la agricultura, la tala y el comercio con comunidades vecinas. La ciudad había sido fundada en 1803 por colonos que se desplazaban hacia el norte desde el valle del Hudson, buscando tierras fértiles y nuevas oportunidades. Como gran parte del norte del estado de Nueva York durante este período, Ravenwood se encontró en el epicentro de lo que los historiadores llamarían más tarde el Segundo Gran Despertar, un período de intenso avivamiento religioso que barrió América a principios de 1800. La región se hizo conocida como el Distrito Quemado debido al fervor de los movimientos religiosos que parecían encenderse y propagarse como un incendio forestal a través de sus comunidades. Era un tiempo en el que nacían nuevas denominaciones, se cuestionaban las viejas creencias y predicadores carismáticos podían atraer multitudes de miles a reuniones al aire libre. En medio de esta turbulencia espiritual, llegaron los hermanos Ravencroft en el verano de 1825. Anciano Ezra, el mayor con 42 años, tenía la presencia dominante de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Sus ojos profundamente hundidos, casi negros con cierta luz, parecían penetrar en el alma misma de uno cuando hablaba de asuntos divinos. Diácono Silas, de 39 años, tenía una apariencia más académica con gafas de montura de alambre y dedos delgados perpetuamente manchados de tinta de su continua escritura de textos religiosos. Profeta Caleb, el menor con 35 años, poseía una cualidad inquietante que muchos encontraban tanto atractiva como perturbadora. Hablaba en susurros que de alguna manera se escuchaban a través de habitaciones llenas, y sus ojos azul pálido a menudo se volteaban hacia atrás durante lo que él afirmaba eran visiones divinas. Los hermanos llegaron con recursos considerables, comprando una gran extensión de tierra en las afueras de la ciudad, donde inmediatamente comenzaron la construcción de lo que llamaron la Iglesia del Espíritu Puro. A diferencia de las sencillas casas de reunión de tablones blancos comunes en toda Nueva Inglaterra y Nueva York, su iglesia estaba construida de piedra oscura extraída de las colinas cercanas. Su arquitectura era inusual, un santuario central octogonal, rodeado por 8 cámaras más pequeñas con un campanario que se elevaba a una altura que parecía excesiva para un lugar tan remoto. Lo más llamativo era la ausencia de ventanas en el santuario principal, con la luz provista solo por linternas cuidadosamente posicionadas durante los servicios. «Hemos sido llamados por el Espíritu a este lugar», anunció el anciano Ezra en su primera reunión, la cual la curiosidad había hecho que fuera muy concurrida, a pesar del escepticismo inicial de los lugareños. En una era de falsos profetas y fe tibia,
Traemos el verdadero mensaje de purificación a través de la tribulación. El Espíritu nos ha revelado que esta comunidad será la cuna de un nuevo entendimiento. Los hermanos habían cronometrado su llegada perfectamente. El paisaje religioso de 1825 en América estaba fracturado e incierto. Las denominaciones tradicionales, como los episcopales y presbiterianos, estaban perdiendo terreno frente a credos más emocionales y demostrativos. Los metodistas estaban ganando conversos a través de predicadores itinerantes que llevaban sermones ardientes a la frontera. Los bautistas se expandían rápidamente con su énfasis en experiencias individuales de conversión, y nuevas religiones nacidas en América estaban surgiendo. Los mormones comenzarían su camino solo un año después, y a menos de 100 millas de distancia, cuando Joseph Smith publicara el Libro de Mormón en 1830. En este ambiente de búsqueda espiritual, el mensaje de los Ravencroft encontró terreno fértil. Su doctrina era al principio engañosamente simple. La verdadera salvación solo podía alcanzarse a través del sufrimiento que quemaba el pecado y la impureza. Citaban pasajes bíblicos sobre el refinamiento a través del fuego y el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero lo que distinguía su enseñanza era la interpretación literal. El sufrimiento físico no era solo metafórico, sino necesario para la limpieza espiritual. La carne es el vaso del pecado, explicaba el diácono Silas durante los primeros sermones, con su voz medida y razonable. Por lo tanto, la carne debe ser probada, ensayada y purificada a través de la tribulación. Solo cuando el cuerpo ha sido roto, puede el espíritu realmente elevarse. Su congregación creció constantemente durante ese primer año. Los hermanos eran selectivos sobre quién podía unirse, exigiendo que los posibles miembros pasaran por una entrevista de discernimiento con el profeta Caleb, quien determinaría si eran recipientes dignos de purificación. Los aceptados provenían predominantemente de 3 grupos: los desesperadamente pobres, buscando comunidad y propósito; los profundamente atribulados, buscando redención de pecados pasados; y los ricos buscando experiencias espirituales más allá de lo que ofrecían las iglesias tradicionales. Margaret Wilkins fue una de las primeras conversas, una viuda que había perdido a su esposo y 2 hijos por fiebre escarlatina el invierno anterior. Había estado contemplando acabar con su vida cuando encontró al anciano Ezra en la ciudad. Me miró como si pudiera ver mis pensamientos. Escribió en un diario descubierto más tarde por investigadores federales. Me dijo que mi sufrimiento tenía significado, que me estaba preparando para un propósito mayor. Por primera vez desde que enterré a mi familia, sentí algo distinto de la desesperación. Para 1827, la Iglesia del Espíritu Puro había crecido hasta casi 100 miembros. Algunos vivían en sencillas viviendas construidas alrededor de la iglesia, mientras otros mantenían hogares en Ravenwood, pero pasaban la mayor parte de su tiempo en el recinto de la iglesia. Los Ravencroft alentaban a los miembros a donar su propiedad y ahorros a la iglesia, explicando que los apegos mundanos impedían la elevación espiritual. Los seguidores más devotos eran invitados a convertirse en vasos del espíritu, un estatus especial que requería someterse a rituales de purificación más intensos. Estas primeras ceremonias eran relativamente leves en comparación con lo que vendría después: ayunos prolongados, vigilias de oración nocturnas y rituales que involucraban agua helada que simbolizaba el ahogamiento del yo pecador. Lo que pocos forasteros comprendían era cuán metódicamente los Ravencroft estaban aumentando la intensidad de estas prácticas. Como la proverbial rana en agua que se calienta lentamente, sus seguidores estaban siendo condicionados para aceptar formas cada vez más extremas de purificación, sin reconocer el peligroso camino que recorrían. Para 1829,
cuando comenzó la construcción de una extensa red de cámaras bajo la iglesia, los Ravenscraft habían establecido un control completo sobre las vidas, pensamientos y cuerpos de sus seguidores. El escenario estaba preparado para que la oscuridad descendiera sobre la iglesia del Espíritu puro. Como supuestamente dijo el profeta Caleb a sus hermanos en una reunión privada documentada años después, las ovejas han sido reunidas. Ahora comienza el verdadero trabajo del pastor. La gente de Ravenwood descubriría pronto que la definición de pastor de los hermanos Ravenscraft tenía poco que ver con la protección y todo que ver con el sacrificio. La transformación de la Iglesia del Espíritu puro de una comunidad religiosa inusual, pero aparentemente benigna, a algo mucho más siniestro, puede rastrearse hasta una fecha específica, 21 de diciembre de 1829. El solsticio de invierno, la noche más larga del año. Lo ocurrido esa noche sería llamado más tarde en documentos secretos de la Iglesia como la primera ascensión y establecería el patrón de los horrores que seguirían. El día comenzó con un anuncio del anciano Ezra de que el profeta Caleb había recibido una visión profunda durante la noche. Toda la congregación fue convocada a la iglesia, para lo que se describió como una revelación del siguiente nivel de purificación. A medida que caía la oscuridad y la temperatura bajaba de cero, casi 150 seguidores llenaron el santuario sin ventanas, iluminado solo por 12 grandes velas colocadas en los puntos de un enorme patrón tallado en el suelo de madera, una espiral que se enroscaba hacia una plataforma central. Thomas Hartford, un herrero que se había unido a la iglesia 6 meses antes tras la muerte de su esposa, escapó más tarde y proporcionó testimonio de lo que ocurrió después. Según Hartford, el anciano Ezra se dirigió a la congregación con una intensidad inusual, su voz elevándose hasta un tono febril, mientras describía cómo sus rituales previos de purificación habían sido solo preparación para la verdadera limpieza. «Hermanos y hermanas», proclamó el anciano Ezra, «hemos sido pastores pacientes, guiándolos suavemente hacia la comprensión, pero el espíritu se impacienta con nuestro progreso. Esta noche, el profeta Caleb ha visto el verdadero camino hacia la salvación y requiere mayor valentía de la que aún hemos exigido». En ese momento, el profeta Caleb emergió de una de las cámaras laterales. Los testigos lo describieron como transformado, su piel anormalmente pálida, sus movimientos bruscos y descoordinados, sus ojos vueltos hacia atrás, mostrando solo el blanco. Comenzó a hablar en lo que afirmaba era la lengua de los ángeles, una serie de sonidos guturales y agudos lamentos que resonaban en el santuario. Tras varios minutos de esta inquietante exhibición, el profeta Caleb se desplomó en el suelo. Cuando se levantó de nuevo, habló con su voz normal, pero con una cadencia y autoridad que muchos encontraron hipnótica. Anunció que el Espíritu había seleccionado a 3 miembros de la congregación para el honor de la primera ascensión: Sarah Pembroke, Michael Collins y Rebecca Winters. Llamó: «El Espíritu los ha encontrado dignos de elevación». Los 3 individuos, todos conversos relativamente recientes a la iglesia, fueron conducidos a la plataforma central por el diácono Silas. Lo que siguió fue descrito por Hartford como una ceremonia diferente a cualquier cosa que creí posible entre gente civilizada. Cada uno de los 3 fue despojado hasta quedar en ropa interior a pesar del frío invernal. Luego fueron atados a armazones de madera construidos con la forma de cruces invertidas. El anciano Ezra explicó a la congregación que invertir el símbolo sagrado no era blasfemia, sino que representaba la necesaria reversión de la fortuna, del orgullo a la humildad, de la comodidad al sufrimiento, de la vida a la muerte y al renacimiento. Durante las siguientes horas, los hermanos Ravenscraft
Sometieron a los 3 elegidos a una serie de tormentos que llamaron las 7 pruebas de purificación. Primero vino la prueba del aire, en la que se colocaron paños húmedos sobre sus rostros, mientras se vertía agua lentamente sobre ellos, creando la sensación de ahogamiento. Luego vino la prueba de la tierra, donde tierra de los terrenos de la iglesia fue compactada alrededor de sus cuerpos hasta el cuello, enterrándolos efectivamente vivos por cortos períodos. La prueba del fuego implicó instrumentos metálicos calentados presionados brevemente contra su piel, dejando marcas de quemaduras en patrones específicos. La prueba del agua los vio repetidamente sumergidos en agua helada hasta perder el conocimiento, luego reanimados. El testimonio de Hartford se vuelve fragmentado al describir las últimas 3 pruebas, ya que admitió haber vomitado y casi desmayarse durante los procedimientos. Lo que queda claro de múltiples relatos es que a lo largo de estas torturas se animaba a las 3 víctimas a abrazar su sufrimiento como una bendición divina. Cada vez que gritaban de dolor, se instruía a la congregación a cantar: a través del sufrimiento viene la pureza, a través de la pureza viene la elevación. Lo más perturbador fue la respuesta de la congregación. Hartford informó que mientras algunos miembros lloraban en silencio o apartaban la mirada, muchos parecían hipnotizados, observando con expresiones de reverencia o éxtasis. Los Ravencroft habían pasado años condicionando a sus seguidores a asociar el dolor con el avance espiritual, y ahora ese condicionamiento daba su terrible fruto. Cerca del amanecer, cuando las 7 pruebas terminaron, las 3 víctimas colgaban inertes en sus armazones, apenas conscientes, pero aún vivas. El anciano Ezra anunció que habían sido vaciadas del pecado y ahora estaban listas para ser llenadas con el Espíritu puro. Lo que sucedió a continuación atormentaría a quienes lo presenciaron por el resto de sus vidas. El profeta Caleb se acercó a cada víctima y colocó sus manos sobre sus cabezas, susurrándoles al oído. Según Hartford y otro testigo que luego habló con las autoridades, las 3 víctimas de repente convulsionaron violentamente, arqueando sus cuerpos contra las ataduras con tal fuerza que se escucharon huesos rompiéndose. Sus ojos se abrieron de golpe, inyectados de sangre, y comenzaron a hablar en el mismo lenguaje extraño que el profeta Caleb había demostrado antes. Al amanecer, los 3 habían muerto. El anciano Ezra los proclamó exitosamente ascendidos y declaró que sus almas habían sido tan completamente purificadas que habían sido aceptadas directamente en el cielo, pasando por alto el juicio. Sus cuerpos, explicó, eran meros recipientes vacíos ahora para ser venerados como reliquias sagradas. Los 3 cadáveres no fueron enterrados de inmediato. En cambio, fueron colocados en una de las cámaras recién construidas bajo la iglesia, dispuestos sobre losas de piedra donde los miembros de la congregación podían verlos y orar por una elevación similar. Según los registros de la iglesia incautados más tarde por las autoridades, estos fueron los primeros de lo que eventualmente se convertiría en cientos de cuerpos almacenados en las catacumbas bajo la iglesia del Espíritu puro. La mañana después de la primera ascensión, varios miembros de la congregación empacaron silenciosamente sus pertenencias y huyeron de Ravenwood. Thomas Hartford estuvo entre ellos. Aunque no hablaría de lo que había presenciado durante muchos años, creyendo que nadie creería que tales horrores fueran posibles en la América cristiana. Los que permanecieron se volvieron aún más devotos a los Ravencroft y a su doctrina retorcida. Los hermanos habían cruzado un umbral hacia el asesinato disfrazado de ceremonia religiosa y descubrieron que su control sobre sus seguidores no se había reducido sino fortalecido dentro de la Iglesia del Espíritu puro. La muerte se había convertido en sacramento.
como supuestamente dijo el profeta Caleb a sus hermanos después de la ceremonia, en una conversación relatada más tarde por un anciano de la Iglesia que eventualmente se convirtió en testigo del Estado. Ahora les hemos mostrado el verdadero rostro de Dios y no se apartaron. No hay nada que no acepten de nosotros ahora. Tenía razón. La primera ascensión marcó solo el comienzo de las atrocidades en la Iglesia del Espíritu Puro. Lo que siguió serían 3 décadas de horror creciente oculto detrás de la respetable fachada de la devoción religiosa. En los años posteriores a la primera ascensión, la Iglesia del Espíritu Puro experimentó una transformación que pasó en gran medida desapercibida para el mundo exterior. De 1830 a 1845, los hermanos Ravencraft-Oft refinaron sus métodos y ampliaron su influencia, desarrollando tanto sus justificaciones teológicas como sus técnicas prácticas para lo que denominaban elevaciones, pero que en realidad eran asesinatos ritualizados. Los hermanos fueron cuidadosos de mantener una apariencia de respetabilidad. La cara pública de su iglesia enfatizaba la caridad, la comunidad y la renovación espiritual, temas que resonaban perfectamente con el continuo avivamiento religioso que barría el distrito quemado. Exteriormente, participaban en la comunidad religiosa más amplia, ocasionalmente organizando reuniones donde otros predicadores eran invitados a hablar y haciendo donaciones a causas como sociedades de templanza y orfanatos. Detrás de esta fachada, sin embargo, la verdadera naturaleza de sus operaciones se volvió cada vez más compleja y perturbadora. Las cámaras subterráneas, inicialmente construidas como simples bodegas, se ampliaron hasta convertirse en una elaborada red de túneles y habitaciones que se extendían mucho más allá de la huella de la iglesia. Los trabajadores locales contratados para la construcción inicial fueron reemplazados por miembros devotos de la iglesia que podían ser confiables con secretos, y finalmente, la excavación se realizó exclusivamente por los vasos del Espíritu, seguidores que habían demostrado su lealtad absoluta. Para 1835, las catacumbas, como se las conocía entre el círculo interno, contenían al menos 7 grandes cámaras y docenas de pequeños nichos. Cada una servía a una función específica en la retorcida teología de los Ravencraft-Oft. La cámara de preparación donde los candidatos para la elevación eran mantenidos en aislamiento durante días antes de su prueba. La cámara de pruebas donde se administraban las 7 torturas de purificación. La cámara de ascensión donde tenían lugar los rituales fatales finales. Y lo más perturbador de todo, la cámara de los santos donde se preservaban los cuerpos de los ascendidos. Esta preservación de cadáveres se convirtió en un elemento central de las prácticas del culto. A diferencia de la mayoría de los grupos religiosos que entierran reverentemente a sus muertos, los Ravencraft-Oft mantenían los cuerpos de sus víctimas en varios estados de preservación. Algunos estaban parcialmente momificados usando técnicas que Deconilus supuestamente había aprendido de textos médicos. Otros eran reducidos a esqueletos limpios mediante métodos que los investigadores más tarde lucharían por reconstruir. Estos restos estaban dispuestos en elaborados cuadros a lo largo de la Cámara de los Santos, colocados en posiciones de oración o éxtasis, a veces articulados con alambre para mantener su postura. Elizabeth Carver, que se unió a la Iglesia en 1832 y finalmente escapó en 1844, proporcionó algunos de los relatos más detallados de estas cámaras. El olor fue lo primero que te golpeaba, relató a los investigadores federales. No el hedor de la descomposición, como uno podría esperar, sino el abrumador olor de productos químicos, trementina, alcohol y algo más dulce que no pude identificar. Los hermanos decían que era el perfume de la santidad, pero más tarde supe que eran sustancias usadas en embalsamamiento. Carver describió cómo se introducía gradualmente a los nuevos miembros en la existencia de estas cámaras.
primero escuchando sobre ellas como espacios simbólicos. Luego se les permitía acceso limitado a las áreas menos perturbadoras y finalmente, para aquellos considerados más leales, se les permitía presenciar o incluso participar en los rituales realizados dentro de ellas. Era una seducción cuidadosa, explicó. Para cuando veías la Cámara de los Santos con sus docenas de cadáveres dispuestos como alguna grotesca congregación, habías sido tan completamente adoctrinado que parecía hermoso en lugar de horrible. Recuerdo haber llorado con lo que pensé que era éxtasis religioso la primera vez que se me permitió entrar. Ahora esas lágrimas me avergüenzan más allá de las palabras. La frecuencia de las elevaciones aumentó gradualmente con los años. En 1830, según registros de la Iglesia incautados más tarde como evidencia, solo hubo 2 ceremonias de este tipo, resultando en 5 muertes. Para 1835, el número había aumentado a eventos trimestrales, cada uno cobrando 2 a 4 vidas, y para 1840, las elevaciones mensuales se habían convertido en la norma, con ceremonias especiales en solsticios y equinoccios, a menudo tomando un mayor número de víctimas. Los Ravencraft-Oft se volvieron selectivos al elegir candidatos para la elevación. Inicialmente favorecían a aquellos sin conexiones familiares cercanas, viudas, huérfanos y vagabundos que no serían echados de menos. Más tarde, a medida que crecía su confianza, comenzaron a seleccionar de familias devotas dentro de la congregación, enmarcando la selección como el mayor honor que una familia podía recibir. Dar un hijo al espíritu se consideraba la máxima expresión de fe. Carver recordó: los padres competían por esta bendición, ofreciendo a sus hijos e hijas, con un fervor que me parece inimaginable ahora. Mientras los hermanos mantenían sus roles distintos, el anciano Ezra como la voz autoritaria, el diácono Silas como el teólogo erudito y el profeta Caleb como el conducto místico hacia lo divino. Su dinámica privada cambió con el tiempo. Según relatos de exmiembros del círculo interno, la influencia de Caleb creció a medida que sus visiones dirigían cada vez más aspectos de la vida de la Iglesia. Para 1840, era Caleb quien seleccionaba a todos los candidatos para la elevación y determinaba los rituales específicos a utilizar en cada caso. Su estado mental parece haberse deteriorado significativamente durante este período. Entradas de diario atribuidas a él, recuperadas de un compartimento oculto en sus aposentos privados, revelan escritos cada vez más incoherentes intercalados con detallados dibujos anatómicos. Una entrada de 1842 dice: el espíritu ha revelado que las almas no residen meramente en el corazón o la mente como se cree comúnmente, sino que están distribuidas por todo el cuerpo en nodos específicos. Cada elevación me permite mapear estos puntos sagrados con más precisión. Pronto tendré la anatomía divina completa. A medida que la membresía de la Iglesia creció a casi 300 para 1845, los Ravencraft-Oft enfrentaron el desafío práctico de deshacerse de la evidencia de su creciente número de elevaciones. Esto llevó a una de sus innovaciones más macabras: la venta de restos humanos a escuelas de medicina. A mediados del siglo XIX, las facultades de medicina luchaban por obtener cadáveres para el estudio anatómico. Las fuentes legales se limitaban principalmente a criminales ejecutados, dejando un suministro insuficiente para fines de enseñanza. Esto creó un mercado negro de cuerpos, con hombres de resurrección exhumando ilegalmente a los recién enterrados o reclamando cuerpos sin reclamar de casas para pobres. El diácono Silas, cuyas búsquedas académicas le habían dado conexiones en círculos académicos, estableció relaciones con agentes que suministraban a escuelas médicas en Albany, Nueva York, y tan lejos como Filadelfia. Los registros de la Iglesia indican que entre 1840 y 1845, al menos 67 vasos fueron donados al avance de la ciencia médica, un eufemismo para la venta de cuerpos de víctimas de asesinato.
Este aspecto comercial servía a múltiples propósitos para los Ravencroft. Eliminaba evidencia, generaba ingresos significativos para la Iglesia y proporcionaba al diácono Silas acceso a conocimientos médicos que incorporaba en las prácticas del culto. De estas transacciones aprendió técnicas de preservación mejoradas y métodos más eficientes para causar dolor sin dejar marcas externas, conocimientos que harían que las atrocidades posteriores de la Iglesia fueran aún más sofisticadas. Para 1845, la Iglesia del Espíritu Puro había evolucionado de un grupo religioso marginal a algo sin precedentes, un sistema autosuficiente de adoctrinamiento, asesinato ritual y lucro disfrazado de avance espiritual. Los hermanos habían creado lo que un investigador federal más tarde llamaría una máquina perfecta para el mal, operando a plena vista bajo la protección de la libertad religiosa. Sin embargo, a pesar de su cuidadosa gestión de las apariencias, comenzaron a difundirse rumores. El gran número de personas que se habían unido a la Iglesia solo para desaparecer de la vida pública despertó preguntas. Los exmiembros que habían huido rara vez hablaban abiertamente sobre sus experiencias, temiendo la incredulidad o represalias. Pero sus expresiones atormentadas y su renuencia a discutir su tiempo con los Ravencroft alimentaron las sospechas locales. Fueron estos crecientes murmullos, combinados con un descubrimiento inesperado de un inspector postal que investigaba irregularidades financieras, lo que eventualmente atraería la atención oficial al tranquilo horror que se desarrollaba en Ravenwood. Pero ese ajuste de cuentas aún estaba a años en el futuro. Por ahora, la Iglesia del Espíritu Puro continuaba su oscuro trabajo, su verdadera naturaleza oculta bajo capas de respetabilidad religiosa, y la ferviente devoción de seguidores que habían sido enseñados a ver el asesinato como la forma más alta de adoración. Antes de continuar con la historia de la Iglesia del Espíritu Puro, si estás disfrutando de este oscuro relato de horror religioso en el pasado de Estados Unidos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos escuchas. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más de estas pesadillas históricas olvidadas. Ahora, volvamos al retorcido mundo de los hermanos Ravencroft. La cara pública de la Iglesia del Espíritu Puro alcanzó su punto máximo a finales de la década de 1840. Para el mundo exterior, los hermanos Ravencroft parecían ser líderes religiosos exitosos, montando la ola del segundo gran despertar. Su complejo se había expandido para incluir no solo el edificio principal de la iglesia y las cámaras subterráneas, sino también dormitorios para miembros solteros, casas modestas para familias, talleres donde se producían bienes de la iglesia e incluso una pequeña escuela para los hijos de los seguidores. Los visitantes a Ravenwood a menudo comentaban sobre la prosperidad y el orden de la comunidad de la iglesia. Los Ravencroft eran particularmente cuidadosos con quién permitían en su propiedad, generalmente limitando el acceso a posibles conversos cuidadosamente evaluados o a figuras respetadas de la comunidad a quienes deseaban impresionar. Durante estas visitas autorizadas, lo que los forasteros veían era una comunidad religiosa laboriosa donde los miembros trabajaban juntos, oraban juntos y se apoyaban mutuamente. Lo que permanecía invisible era la red de control psicológico, los rituales nocturnos en las cámaras subterráneas y el número en constante aumento de elevaciones. También estaba oculta la creciente riqueza de los hermanos Ravencroft, acumulada a través de donaciones de seguidores, la venta de restos humanos a escuelas de medicina y diversos negocios operados bajo los auspicios de la Iglesia, pero beneficiando principalmente a los hermanos. El primer hilo significativo que eventualmente desharía su cuidadosamente construida fachada apareció en 1847, cuando James Thornhill, un inspector postal que investigaba irregularidades financieras en varias comunidades del norte del estado de Nueva York,
Notó patrones inusuales en las transacciones bancarias conectadas con la Iglesia del Espíritu Puro. Grandes sumas depositadas en intervalos irregulares, siempre en efectivo, anotó Thornhill en su informe oficial, montos consistentes con depósitos institucionales en lugar de bancarios individuales, transferencias a facultades de medicina en Albany, Filadelfia y Baltimore, con vagas anotaciones sobre donaciones de investigación. La investigación de Thornhill podría haberse mantenido enfocada únicamente en posibles irregularidades financieras si no se hubiera encontrado con Martha Simmons, una exmiembro de la Iglesia que había huido de la comunidad después de presenciar la elevación de su hermana en 1846. Inicialmente reacia a hablar sobre sus experiencias, Simmons finalmente proporcionó a Thornhill el primer testimonio oficial sobre la verdadera naturaleza de las actividades de los Ravencroft. Habló de rituales que implicaban tortura, de cuerpos guardados en cámaras subterráneas, de niños seleccionados para bendiciones especiales y nunca vistos de nuevo. Thornhill escribió: afirmaciones tan extravagantes que las habría descartado como desvaríos de una mente perturbada si no se hubieran alineado tan perfectamente con las irregularidades financieras que ya había documentado. Thornhill presentó sus preocupaciones a sus superiores, pero la respuesta fue tibia en el mejor de los casos. La libertad religiosa estaba fuertemente protegida, y las acusaciones contra una iglesia requerían pruebas extraordinarias. Sin permiso para emprender una investigación oficial, Thornhill continuó recopilando información de forma privada, creando una red de contactos alrededor de Ravenwood que podían informar sobre las actividades de la Iglesia. Uno de esos contactos fue el Dr. William Garrett, un médico en Albany, que había crecido sospechoso sobre la condición de los cadáveres que examinaba y que supuestamente provenían de la Iglesia del Espíritu Puro. La práctica estándar era recibir cuerpos de personas fallecidas que habían donado sus restos a la ciencia médica, testificó posteriormente Garrett. Pero estos especímenes mostraban signos de trauma sistemático ante mortem, lesiones sufridas antes de la muerte que habían sanado parcialmente, y la forma misma de muerte era consistente en múltiples cuerpos, evidencia de asfixia combinada con estrés físico extremo. En 1850, Garrett contactó en secreto con Thornhill, proporcionando informes médicos detallados sobre 7 cuerpos que había examinado. Estos documentos proporcionaron la primera evidencia científica de que algo siniestro estaba ocurriendo en la Iglesia del Espíritu Puro. Aún así, las autoridades seguían reacias a actuar contra una organización religiosa sin pruebas irrefutables de actividad criminal. El avance provino de una fuente inesperada. En la primavera de 1851, el estado mental del profeta Caleb Ravencroft, que había estado deteriorándose durante años, llegó a un punto crítico, según relatos de miembros de la Iglesia que testificaron posteriormente. Comenzó a experimentar episodios violentos en los que deliraba sobre espíritus que emergían de las paredes y la anatomía divina haciéndose visible en el aire. Durante los servicios de la Iglesia, sus declaraciones proféticas se volvieron cada vez más extrañas y aterradoras, incluso para los seguidores más devotos. El anciano Ezra y el diácono Silas intentaron manejar la situación limitando las apariciones públicas del profeta Caleb, explicando sus ausencias como períodos de intensa comunión con el Espíritu. En privado, sin embargo, lo confinaron a una habitación especialmente construida en los confines más lejanos de las cámaras subterráneas, donde sus gritos no serían escuchados en la superficie. Este confinamiento podría haber contenido el problema inmediato si el profeta Caleb no hubiera escapado durante un momento de descuido en la supervisión. En la noche del 17 de junio de 1851, de alguna manera se liberó de sus ataduras y atravesó las catacumbas para emerger en los bosques más allá de la propiedad de la iglesia. Lo que siguió fue descrito en el Albany Evening Journal como una escena de locura pública sin precedentes en la historia de la región.
Desnudo y cubierto de heridas autoinfligidas, el profeta Caleb apareció en la plaza del pueblo de Ravenwood durante una reunión comunitaria que celebraba la siembra de verano. Ante una multitud de espectadores horrorizados, se proclamó a sí mismo el recipiente viviente del Espíritu puro y comenzó a describir con detalle explícito los rituales realizados bajo la Iglesia. La sangre de los purificados fortalece nuestra conexión con lo divino, gritó supuestamente. 27 vasos han sido vaciados y el Espíritu me ha llenado con su esencia. Las cámaras de abajo guardan los restos sagrados de los elevados y pronto todos ustedes se unirán a ellos en glorioso sufrimiento. Las autoridades locales detuvieron al profeta Caleb, creyendo inicialmente que se trataba simplemente de un lunático peligroso, cuando se identificó como uno de los hermanos Ravenscraft. Sin embargo, sus delirios adquirieron un nuevo significado. Thornhill, que había cultivado relaciones con varios funcionarios locales, fue notificado de inmediato. Llegó a Ravenwood al día siguiente para entrevistar al profeta Caleb. Lo que encontró fue a un hombre en las etapas finales de un colapso psicológico completo. El profeta Caleb alternaba entre períodos de silencio catatónico y confesiones frenéticas, durante las cuales proporcionaba detalles sobre las actividades de la Iglesia que corroboraban testimonios anteriores de miembros escapados. Lo más significativo es que dibujó mapas detallados de las cámaras subterráneas, incluidas ubicaciones de entradas ocultas, y la cámara de los santos donde se guardaban los restos de las víctimas. Armado con esta nueva evidencia y el testimonio de primera mano del profeta Caleb, Thornhill finalmente obtuvo autorización para una investigación oficial. Sin embargo, la noticia de la detención del profeta Caleb y su posterior interrogatorio llegó al anciano Ezra y al diácono Silas antes de que las autoridades pudieran organizar una búsqueda adecuada de los terrenos de la Iglesia. Lo que sucedió a continuación demostró la despiadada eficacia de los hermanos en la gestión de crisis. En cuestión de horas de enterarse de la detención del profeta Caleb, iniciaron lo que los registros de la Iglesia revelarían más tarde como un plan de contingencia llamado la llama purificadora. Se enviaron miembros del círculo interno para eliminar las pruebas más incriminatorias de las cámaras subterráneas, particularmente los registros financieros y los cuerpos más recientemente fallecidos. Luego, en un movimiento que mostraba tanto desesperación como astucia calculada, orquestaron un incendio controlado en el edificio principal de la Iglesia. El fuego fue cuidadosamente establecido para destruir áreas específicas mientras dejaba otras intactas, creando la apariencia de un trágico accidente en lugar de una destrucción deliberada de pruebas. Para cuando las autoridades llegaron con una orden de registro, el 19 de junio de 1851, encontraron el edificio de la iglesia parcialmente quemado y a la congregación participando en los esfuerzos de recuperación. El anciano Ezra recibió a los funcionarios con aparente cooperación, expresando conmoción por el colapso mental de su hermano y ofreciendo acceso completo a la propiedad. «Parece que Dios nos ha puesto a prueba doblemente», dijo supuestamente a los investigadores. «Primero con la aflicción de la mente de mi amado hermano, y ahora con este terrible incendio. Pero reconstruiremos, como la fe siempre debe levantarse de las cenizas». La investigación que siguió se vio obstaculizada no solo por los daños del fuego, sino por la meticulosa preparación de los hermanos. La entrada al sistema principal de túneles se había derrumbado en el incendio, dificultando el acceso. Cuando la excavación finalmente reveló las cámaras subterráneas, los investigadores las encontraron parcialmente inundadas, resultado del desvío deliberado de agua de un arroyo cercano. Muchas salas habían sido vaciadas de su contenido, con evidencia de remoción apresurada. Sin embargo, quedó suficiente para confirmar los aspectos más perturbadores de la confesión del profeta Caleb.
En cámaras que habían escapado tanto del fuego como de las inundaciones, los investigadores descubrieron restricciones especializadas, herramientas modificadas para tortura y compuestos químicos utilizados en embalsamamiento. Lo más condenatorio fue la Cámara de los Santos, donde, a pesar de los esfuerzos por eliminar pruebas, se encontraron docenas de restos humanos en varios estados de preservación. La escena desafía una descripción adecuada, escribió el investigador federal Daniel Blackwood en su informe oficial. Restos esqueléticos dispuestos en poses de súplica, cadáveres parcialmente preservados, sentados como si participaran en alguna macabra congregación, y lo más perturbador, pequeñas cámaras que contenían restos de niños colocados como si estuvieran jugando, pero que mostraban claras evidencias de muertes violentas. El descubrimiento conmocionó incluso a investigadores curtidos. Los relatos periodísticos, aunque fuertemente censurados por las sensibilidades victorianas, transmitieron suficientes detalles para crear horror generalizado. El titular del Albany Evening Journal, el 25 de junio de 1851, decía simplemente: «Casa de culto revelada como osario, hermanos acusados de actos indescriptibles en nombre de la religión». Mientras las autoridades trabajaban para identificar los restos y determinar la magnitud completa de los crímenes de los Ravencroft, el anciano Ezra y el diácono Silas mantenían su inocencia. Afirmaban que el profeta Caleb había realizado sus actividades en secreto sin su conocimiento o aprobación, y expresaban conmoción y consternación ante los descubrimientos. Dada su cuidadosa compartimentación de las operaciones de la Iglesia, esta defensa podría haber tenido algún peso si no hubiera sido por una última y condenatoria pieza de evidencia. En un compartimento oculto bajo los aposentos personales del diácono Silas, los investigadores descubrieron un libro encuadernado en cuero que documentaba cada elevación desde 1829 hasta 1851. El libro, escrito con la distintiva letra del diácono Silas, contenía nombres, fechas, descripciones de los métodos utilizados y anotaciones sobre la disposición de los restos, incluidos aquellos vendidos a instituciones médicas. Lo más incriminatorio eran las entradas que atribuían específicamente dirección y participación a los tres hermanos, con mención especial del papel del anciano Ezra en la selección de candidatos para la elevación. Este libro, combinado con los testimonios de exmiembros y la confesión del profeta Caleb, proporcionó evidencia abrumadora de la culpabilidad de los hermanos. El 3 de julio de 1851, el anciano Ezra y el diácono Silas Ravencroft fueron arrestados por múltiples cargos de asesinato, fraude y profanación de restos humanos. El caso contra los hermanos Ravencroft se convertiría en uno de los juicios más sensacionales de mediados del siglo XIX. Aunque gran parte de la evidencia más perturbadora fue mantenida fuera de la vista del público por las autoridades preocupadas por su posible impacto en la moral pública y las sensibilidades religiosas, la investigación continuó descubriendo nuevos horrores, ampliándose mucho más allá de los eventos en la iglesia misma, para incluir las actividades anteriores de los hermanos y toda la red de sus operaciones. Pero incluso cuando el proceso legal avanzaba, los secretos más oscuros de la Iglesia del Espíritu Puro permanecían ocultos, esperando ser descubiertos por aquellos que continuarían investigando mucho después de que los Ravencroft hubieran enfrentado la justicia. A medida que la investigación sobre la Iglesia del Espíritu Puro se profundizaba durante el verano de 1851, las autoridades se encontraron enfrentando una empresa criminal mucho más extensa de lo que inicialmente se creía. Los hermanos Ravencroft no habían creado meramente una secta con prácticas aberrantes, sino un intrincado sistema que extendía sus tentáculos en múltiples aspectos de la sociedad estadounidense: religioso, médico y financiero.
El anciano Ezra y el diácono Silas permanecían bajo custodia en espera de juicio, mientras que el profeta Caleb había sido internado en el manicomio estatal de Utica, considerado demasiado inestable mentalmente para ser juzgado. Sus seguidores, mientras tanto, se habían dispersado, algunos huyendo para evitar el enjuiciamiento, otros permaneciendo en Ravenwood en un estado de shock e incredulidad, con toda su cosmovisión hecha añicos por las revelaciones. El investigador federal Daniel Blackwood, asignado para liderar el caso, estableció una oficina temporal en Ravenwood para coordinar la extensa investigación. Mientras reunía evidencia de los registros de la Iglesia, testimonios de testigos y exámenes forenses, surgió una inquietante línea temporal que se remontaba incluso antes de la llegada de los hermanos al norte del estado de Nueva York. Los Ravencraft no comenzaron sus crímenes en Ravenwood, escribió Blackwood en un informe confidencial a sus superiores en Washington. La evidencia sugiere actividades similares en al menos 3 ubicaciones anteriores que datan de 1817. En cada caso, establecieron una comunidad religiosa, reunieron seguidores vulnerables y se marcharon antes de que las autoridades se volvieran sospechosas. Lo que distingue a Ravenwood no es la naturaleza de sus actividades, sino su duración y escala. Los registros recuperados de una bóveda oculta bajo los aposentos del diácono Silas revelaron que los hermanos habían operado bajo diferentes nombres en Connecticut, Pensilvania y Ohio antes de establecerse en Nueva York. En cada lugar habían perfeccionado sus métodos, aprendiendo de errores y desarrollando el marco teológico que eventualmente se convertiría en la doctrina de la Iglesia del Espíritu Puro. Lo más inquietante fue la evidencia que sugería que los hermanos no habían actuado completamente solos. La correspondencia entre el diácono Silas y personas de varias facultades de medicina indicaba conocimiento, si no conciencia explícita, del origen ilícito de los especímenes suministrados. Una carta de un destacado anatomista de Filadelfia, fechada en 1844, elogiaba la calidad excepcional y la preparación única de los cuerpos recibidos de la Iglesia, señalando que los sujetos muestran evidencia de estudio anatómico sistemático antes de la muerte, como si los cuerpos hubieran sido preparados para nuestro trabajo mientras aún vivían. Esta revelación abrió una nueva y aterradora dimensión al caso. Los Ravencraft no solo habían estado matando a sus seguidores en nombre de la purificación religiosa, habían estado realizando experimentos sistemáticos en sujetos vivos, documentando sus hallazgos y vendiendo tanto los cuerpos como sus investigaciones a instituciones médicas. Los hermanos parecen haber estado realizando una forma de investigación fisiológica primitiva. El Dr. Samuel Prescott del Albany Medical College declaró en su testimonio pericial a los investigadores: los patrones de lesiones, los métodos de preservación del tejido y las notas anatómicas detalladas sugieren un intento de estudiar las respuestas humanas a diversos estímulos, particularmente el dolor y sus efectos en los sistemas del cuerpo. En agosto de 1851, la investigación dio un giro inesperado cuando un médico respetado de Boston se presentó con información que transformó la comprensión del caso. El doctor Jonathan Crane había sido estudiante en la Facultad de Medicina de Harvard en la década de 1820, donde se encontró brevemente con un profesor visitante llamado Simon Irving Wood, que presentaba teorías controvertidas sobre las respuestas al dolor y el éxtasis religioso. Recuerdo haberme sentido perturbado por sus métodos y conclusiones, testificó el Dr. Crane. Describía experimentos que parecían poco éticos, incluso para los estándares de esa época, y hablaba del dolor como una puerta de entrada a la experiencia trascendente. Lo había descartado como un excéntrico médico, pero al ver las noticias sobre el caso Ravencraft-Oft, reconocí no solo las teorías, sino al propio hombre de los bocetos publicados. Simon Ravenwood y Silas Ravencraft-Oft son sin duda la misma persona.
Esta conexión sugería que la doctrina religiosa de la Iglesia del Espíritu Puro no había sido simplemente un medio para controlar a los seguidores o justificar asesinatos, sino más bien que el marco religioso había sido construido específicamente para facilitar experimentación humana sistemática. Los hermanos habían creado un sistema de creencias que no solo permitía, sino que santificaba los mismos actos que servían a su investigación. Mientras los investigadores seguían esta nueva línea de indagación, descubrieron una habitación oculta bajo los aposentos del diácono Silas, que contenía cientos de cuadernos llenos de detallados dibujos anatómicos, protocolos experimentales y observaciones. Los diarios documentaban un grotesco programa de investigación que abarcaba décadas, con entradas cada vez más científicas y menos religiosas en su lenguaje a medida que pasaba el tiempo. El sujeto 157 mantuvo la conciencia durante 47 minutos después de la extracción de redactado, decía una entrada particularmente perturbadora de 1848. El corazón continuó funcionando durante 12 minutos más allá de la pérdida de conciencia. Patrones de vocalización consistentes con pruebas anteriores. Pérdida de sangre medida en aproximadamente 1,7 L. Los resultados apoyan la hipótesis sobre la sostenibilidad de las funciones vitales bajo condiciones extremas. Cuando esta evidencia fue presentada al anciano Ezra durante el interrogatorio, su fachada de devoción religiosa finalmente se resquebrajó. Según las transcripciones de la entrevista, se rió durante casi un minuto antes de hablar. «No entiendes nada», dijo supuestamente a Blackwood. «El espíritu tiene muchos nombres. Algunos lo llaman Dios, otros ciencia. Nosotros simplemente buscamos conocimiento que otros eran demasiado débiles para perseguir». La elevación de nuestros seguidores era genuina. Contribuyeron a un entendimiento que beneficiará a la humanidad por generaciones. Su sufrimiento tuvo un propósito. Sus muertes tuvieron significado. El descubrimiento de los verdaderos motivos de los hermanos envió ondas de choque a través del establecimiento médico. Varios médicos prominentes y escuelas de medicina que habían recibido especímenes o investigaciones de los Ravencroft se encontraron bajo escrutinio, forzando una conversación más amplia sobre los estándares éticos en la investigación y educación médicas. Mientras tanto, al acercarse el otoño, los investigadores continuaban el sombrío trabajo de excavar los terrenos de la iglesia. Las estimaciones iniciales de víctimas se habían basado en la afirmación del profeta Caleb de 217 vasos, pero a medida que avanzaba la excavación, quedó claro que el número real era significativamente mayor. «Hemos identificado restos de al menos 276 individuos hasta ahora», informó Blackwood en septiembre. «Basados en el análisis del suelo y la expansión estructural de las cámaras subterráneas, creemos que pueden encontrarse restos adicionales bajo la propiedad adyacente. Los hermanos parecen haber estado excavando hacia afuera a medida que su operación se expandía». La investigación se complicó aún más por el descubrimiento de correspondencia que sugería que no todas las víctimas habían sido miembros voluntarios de la Iglesia. Cartas entre el anciano Ezra y varios asociados en pueblos cercanos indicaban un sistema para identificar y adquirir sujetos adecuados, predominantemente viajeros, inmigrantes y otros que no serían extrañados de inmediato. «El irlandés pelirrojo que pasó por aquí el jueves pasado sería un excelente vaso», leía una de esas cartas de un miembro de la iglesia en una comunidad vecina. «Sin familia, buscando trabajo, constitución fuerte, lo he dirigido a Ravenwood con la promesa de empleo en el molino. Espere su llegada para el próximo sábado». Esta evidencia transformó la comprensión del caso de uno de extremismo religioso, depredando a seguidores voluntarios a algo más cercano al secuestro organizado y asesinato tanto con fines de lucro como de investigación pseudocientífica. Las implicaciones eran perturbadoras no solo por la escala de los crímenes de los hermanos, sino por la sugerencia de una red más amplia de complicidad. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo,
el horror en Ravenwood se intensifica. Si esta historia te pone la piel de gallina, compártela con un amigo que ame los misterios oscuros. Presiona ese botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después. El avance que finalmente revelaría la magnitud completa de la operación de los Ravencroft llegó en octubre de 1851, cuando los investigadores localizaron a Samuel Parsons, quien había servido como contador de la iglesia de 1835 a 1839, antes de ser reemplazado por un nuevo miembro, viviendo bajo un nombre falso en el oeste de Massachusetts. Parsons había huido de la iglesia después de descubrir el verdadero propósito de ciertas transacciones financieras. Yo creía que estaba gestionando donaciones e intereses comerciales legítimos, testificó Parsons después de recibir inmunidad. Cuando descubrí entradas para preparación de especímenes y subvenciones de investigación que correspondían con desapariciones entre la congregación, comencé a mantener registros privados. Cuando el anciano Ezra descubrió mi libro separado, estaba programado para consejería de oración especial. Un término que había aprendido significaba selección para elevación, huyendo esa noche solo con la ropa puesta. Parsons proporcionó a los investigadores información financiera detallada de memoria, incluidos nombres de instituciones médicas que habían pagado por cuerpos e investigaciones, patrocinadores adinerados que habían financiado el trabajo de los hermanos, creyendo que era investigación científica legítima, y miembros de la Iglesia que habían asistido en varios aspectos de la operación. Lo más significativo es que reveló la existencia de una segunda instalación ubicada a casi 40 millas de Ravenwood, una remota casa de campo que los hermanos habían comprado a través de un intermediario en 1840. Según Parsons, esta ubicación se utilizaba para investigaciones especiales que se mantenían separadas incluso del círculo interno de la iglesia. El anciano Ezra la llamaba el jardín, recordó Parsons. Solo él, el diácono Silas y 2 asistentes de confianza iban allí. Los suministros se entregaban mensualmente. Equipos médicos, productos químicos, restricciones especializadas y ocasionalmente sujetos seleccionados eran transportados allí, siempre de noche. Ninguno regresaba. Cuando las autoridades localizaron y registraron la casa de campo, lo que descubrieron superó incluso los horrores encontrados bajo la iglesia. El edificio había sido convertido en una sofisticada instalación de investigación con salas diseñadas para diferentes tipos de experimentos. Registros detallados indicaban que esta ubicación se había utilizado principalmente para estudios a largo plazo. Sujetos mantenidos vivos durante semanas o meses, mientras se realizaban y documentaban diversos procedimientos. Lo más perturbador fue la evidencia de que los hermanos habían estado particularmente interesados en los efectos de sus técnicas de purificación en niños. Un edificio separado en la propiedad contenía pequeñas celdas y equipos dimensionados para sujetos juveniles. Los registros indicaban que al menos 37 niños de entre 4 y 16 años habían sido retenidos en la instalación entre 1840 y 1851. Este descubrimiento galvanizó la indignación pública como nada antes. Los periódicos que habían sido relativamente moderados en su cobertura ahora publicaban detalles sensacionalistas, con el New York Tribune titulando «Monstruos en forma humana. Los crímenes de los hermanos Ravencroft contra inocentes revelados». Manifestaciones públicas exigían justicia rápida y la presión política aumentaba para un procesamiento ejemplar. El anciano Ezra y el diácono Silas, que habían mantenido cierta compostura durante las fases anteriores de la investigación, supuestamente mostraron signos de quebrarse bajo la acumulación de pruebas. Los guardias de la prisión notaron que el anciano Ezra había comenzado a hablar con presencias invisibles en su celda,
mientras que el diácono Silas intentó suicidarse después de ser confrontado con evidencia del jardín. Al concluir 1851, el caso contra los hermanos Ravencroft había pasado de ser un horror local a una sensación nacional. El próximo juicio prometía ser uno de los procesos criminales más significativos en la historia estadounidense, con implicaciones no solo para los acusados, sino para la libertad religiosa, la ética médica y las oscuras capacidades que podían esconderse tras fachadas respetables. Sin embargo, incluso mientras avanzaban los preparativos para el juicio, el investigador Blackwood seguía inquieto por preguntas persistentes. Las actividades de los hermanos abarcaron demasiados años y ubicaciones como para haber pasado completamente desapercibidas. Sus conexiones con instituciones médicas y patrocinadores adinerados sugerían un nivel de protección que parecía inverosímil sin algún tipo de complicidad oficial, y la sofisticación de su operación indicaba recursos más allá de lo que las donaciones de la Iglesia por sí solas podían proporcionar. Estoy cada vez más convencido de que hemos descubierto meramente la porción visible de algo mucho más extenso, escribió Blackwood en su diario personal en diciembre de 1851. Los Ravencroft son indudablemente culpables de crímenes inconcebibles, pero no puedo escapar a la sospecha de que eran parte de una empresa mayor, una que puede continuar operando a pesar de su aprehensión. La pregunta que me atormenta no es si se hará justicia en este caso, sino si alguna vez saldrá a la luz toda la verdad. Sus preocupaciones resultarían proféticas de maneras que no podría haber anticipado cuando se preparaba el juicio del siglo en Albany, en enero de 1852. El juicio del anciano Ezra y el diácono Silas Ravencroft comenzó el 12 de enero de 1852 en Albany, Nueva York. En medio de una seguridad sin precedentes y un interés público enorme, el Palacio de Justicia estaba rodeado diariamente por multitudes de miles de personas, algunas viajando desde Boston y Filadelfia, para presenciar el proceso que los periódicos habían bautizado como el juicio de los hermanos impíos. Dentro de la sala, la Fiscalía presentó un caso metódico que se desarrolló durante 6 semanas con más de 100 testigos proporcionando testimonios sobre varios aspectos de los crímenes de los Ravencroft. Sobrevivientes de la Iglesia describieron la manipulación psicológica y el adoctrinamiento gradual que los había llevado a aceptar rituales de purificación cada vez más extremos. Expertos médicos detallaron sus exámenes de los restos recuperados, confirmando patrones de tortura sistemática y experimentación. Los registros financieros demostraron el lucro de los hermanos con la venta de cuerpos e investigaciones. El testimonio más poderoso provino de las familias de las víctimas, que describieron la transformación gradual de sus seres queridos bajo la influencia de los hermanos, terminando con su desaparición o muerte reportada en circunstancias sospechosas. Sarah Wilkinson, cuya hija Emma se había unido a la Iglesia en 1847, a los 16 años, y ascendió 6 meses después, habló de recibir cartas en la caligrafía de su hija, que se volvían cada vez más extrañas antes de detenerse por completo. La última carta decía que había sido seleccionada para una bendición especial y que yo debía regocijarme en su próxima elevación. Wilkinson testificó: cuando viajé a Ravenwood para verla, el anciano Ezra me dijo que la habían trasladado a su retiro para preparación espiritual y que no recibiría visitas. 3 semanas después me informó que había ascendido al espíritu puro durante una ceremonia sagrada. No se me permitió ver su cuerpo, que según él había sido santificado, y no podía salir de los terrenos de la Iglesia. A lo largo del proceso, los comportamientos de los acusados divergían dramáticamente. Deconilus aparecía retraído, raramente haciendo contacto visual y hablando solo con sus abogados en susurros. El anciano Ezra, sin embargo, mantenía una inquietante compostura, sonriendo a menudo durante los testimonios más condenatorios y ocasionalmente asintiendo como si aprobara las descripciones de sus crímenes.
Cuando la defensa finalmente presentó su caso a finales de febrero, su estrategia se hizo clara. No negarían las muertes ni siquiera muchas de las prácticas descritas, sino que argumentarían que las actividades de la Iglesia del Espíritu Puro estaban protegidas como expresión religiosa y que los miembros habían participado voluntariamente. La Constitución de estos Estados Unidos garantiza la libertad de práctica religiosa, argumentó el abogado defensor William Hargrove. Las ceremonias de la Iglesia del Espíritu Puro, aunque quizás chocantes para las sensibilidades convencionales, se llevaron a cabo con el pleno conocimiento y consentimiento de los participantes que compartían la creencia de los Ravencraft-Oft en la purificación a través del sufrimiento. Esta defensa se derrumbó bajo el contrainterrogatorio de exmiembros de la Iglesia que testificaron sobre coerción, engaño y la administración de sustancias que ahora se identifican como conteniendo opio y otros compuestos psicoactivos. El golpe final llegó cuando la Fiscalía presentó los registros del jardín, mostrando claramente que muchas víctimas habían sido directamente secuestradas en lugar de reclutadas como miembros de la Iglesia. El 2 de marzo de 1852, con el juicio avanzando hacia su inevitable conclusión, el anciano Ezra hizo una solicitud que transformaría el proceso. Pidió testificar en su propia defensa contra el firme consejo de sus abogados. El juez, después de una considerable deliberación, lo permitió. Lo que siguió fue quizás el testimonio en sala más escalofriante en la historia judicial estadounidense. Durante casi 4 horas, el anciano Ezra habló sin notas, pronunciando lo que equivalía a un sermón sobre sus creencias y prácticas. Ni negó los cargos ni expresó remordimiento, sino que ofreció una filosofía coherente, aunque aterradora, que combinaba misticismo religioso con racionalismo científico, al servicio de lo que él llamaba la elevación de la humanidad a través de la comprensión sistemática de la trascendencia. «La muerte llega a todos», dijo al atónito tribunal. «Nosotros simplemente le dimos un propósito. Aquellos que ascendieron mediante nuestras ministraciones contribuyeron a un conocimiento que en última instancia beneficiará a toda la humanidad. Su sufrimiento fue temporal, su contribución eterna. Lo más perturbador fue su clara capacidad intelectual y la manera sistemática en que había construido un sistema de creencias para justificar la atrocidad. Habló del dolor como la forma más pura de conciencia, de la muerte como meramente una transición de energía y de sus víctimas como participantes voluntarios en el mayor esfuerzo científico y espiritual de nuestra era. Cuando el fiscal James Sullivan preguntó sobre los niños encontrados en el jardín, la respuesta del anciano Ezra provocó audibles jadeos en la sala. El joven vaso recibe el espíritu de la forma más pura. Sus observaciones fueron más valiosas precisamente porque no estaban nubladas por preconceptos. Los honramos permitiendo que su sufrimiento iluminara caminos que otros temen recorrer. Ante esta declaración, un hombre en la galería, identificado posteriormente como Harold Winters, cuyo hijo había desaparecido después de asistir a un servicio de la iglesia en 1847, corrió hacia el estrado de los testigos con un cuchillo oculto. Fue detenido por los oficiales del tribunal antes de llegar al anciano Ezra, quien no se inmutó ni intentó moverse. «¿Ven?», comentó tranquilamente el anciano Ezra después de que Winters fuera retirado. «Incluso ahora, la mera sugerencia de la verdad provoca violencia en aquellos demasiado limitados para comprenderla». Esta siempre ha sido la respuesta hacia quienes van más allá de los límites convencionales del conocimiento y la creencia. Después del testimonio del anciano Ezra, el diácono Silas se negó a declarar. Su abogado ofreció solo una breve declaración, sugiriendo que su cliente había estado bajo la influencia de su hermano y solicitando clemencia sobre esa base. Los alegatos finales de la Fiscalía enfatizaron la naturaleza calculada de los crímenes de los hermanos, el sufrimiento de sus víctimas y la traición tanto de la fe religiosa como del principio científico que representaban sus acciones.
El jurado deliberó menos de 3 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos para ambos acusados. El 10 de marzo de 1852, el juez William Blackwood sentenció a los hermanos Ravenscroft a muerte por ahorcamiento, declarando que sus crímenes eran una ofensa contra Dios, la humanidad y el fundamento moral sobre el que descansa la sociedad civilizada. La ejecución estaba programada para el 15 de abril, pero los acontecimientos tomarían un giro inesperado en las semanas intermedias. El profeta Caleb, que había estado confinado en el manicomio de Utica, murió en circunstancias misteriosas el 20 de marzo. Los informes oficiales afirmaron que había sucumbido al agotamiento nervioso, pero los rumores sugerían suicidio o asesinato por parte de asistentes que habían conocido su conexión con el caso notorio. Más significativamente, en la noche del 7 de abril, estalló un incendio en la cárcel de Albany, donde se encontraban los hermanos Ravenscroft. Para cuando se controló el incendio, 3 reclusos y 2 guardias habían muerto por inhalación de humo. Los informes iniciales indicaron que el diácono Silas estaba entre los muertos, su cuerpo identificado por los anillos distintivos que usaba. Sin embargo, el anciano Ezra no fue encontrado ni entre los muertos ni entre los sobrevivientes. La búsqueda que siguió fue la más grande en la historia del estado de Nueva York hasta ese momento. Las autoridades federales se unieron a las fuerzas del orden locales en la búsqueda del prisionero fugado, con carteles de "Se busca" distribuidos por todo el noreste. Se reportaron avistamientos tan lejanos como Chicago y Montreal, pero ninguno llevó a su captura. A medida que pasaban las semanas sin éxito, surgieron inquietantes preguntas sobre las circunstancias del incendio en la cárcel y la muerte del diácono Silas. La identificación oficial se había hecho apresuradamente, basada principalmente en efectos personales en lugar de un reconocimiento claro del cuerpo gravemente quemado. Algunos investigadores, incluido Blackwood, cuestionaron si alguno de los 2 hermanos había muerto realmente en el incendio. El momento y la naturaleza del incidente sugieren planificación y ayuda externa. Escribió Blackwood en un informe confidencial. Debe considerarse la posibilidad de que ambos hermanos escaparan, con un cadáver mal identificado como el del diácono Silas, mientras otro prisionero permanece sin contabilizar en la confusión. Esta teoría ganó credibilidad cuando los investigadores descubrieron que una suma sustancial, casi $30,000, había sido retirada de una cuenta bancaria conectada con la iglesia apenas 2 días antes del incendio, por un individuo que coincidía con la descripción de Jacob Thornton, uno de los seguidores más devotos de los hermanos, quien había desaparecido tras su arresto. El desarrollo más perturbador llegó en junio de 1852, cuando un médico en Baltimore fue hallado asesinado en su casa bajo circunstancias extrañas. El doctor Edward Mitchell había sido uno de los profesionales médicos implicados en recibir especímenes de la Iglesia del Espíritu Puro, aunque había cooperado con las autoridades y evitado el enjuiciamiento. Su cuerpo fue descubierto posicionado de manera idéntica a las víctimas elevadas de la Iglesia, con una nota clavada en su pecho que decía simplemente: "El Espíritu ve a todos los que traicionan su obra". Este asesinato, seguido por homicidios similares de otros 2 médicos con conexiones al caso durante el año siguiente, sugería que los hermanos o sus seguidores estaban eliminando sistemáticamente a quienes habían asistido en la investigación. Cada víctima fue hallada dispuesta en la misma postura ritual, cada una con una nota similar, creando una ola de miedo entre quienes habían estado involucrados en el caso. Para 1854, la investigación activa había sido reducida con el anciano Ezra presumiblemente huyendo del país. Ocasionalmente surgían informes de grupos religiosos con prácticas reminiscentes de la Iglesia del Espíritu Puro en lugares tan distantes como Nueva Orleans, Saint Louis y San Francisco,
pero ninguno llevó a la recaptura del infame predicador. Blackwood, quien había sido reasignado a otros casos pero continuó investigando a los Ravenscraft-Oft de manera privada, llegó a convencerse de que el anciano Ezra no solo había escapado, sino que había reconstituido su operación en algún nuevo lugar, quizás con la ayuda de una red de seguidores más extensa de lo inicialmente creído. El caso Ravenscraft-Oft representa no el fin de una empresa criminal, sino meramente su exposición, escribió en su informe final antes de retirarse en 1860. La combinación de fervor religioso, curiosidad científica sin restricciones morales y la promesa de conocimiento trascendente crea un poderoso atractivo que no murió con nuestro enjuiciamiento de dos de sus practicantes. Temo que simplemente hemos empujado esta oscuridad más profundamente en las sombras, donde continúa su trabajo fuera de nuestra vista. Su evaluación resultaría profética. En las décadas siguientes, surgirían informes dispersos de grupos religiosos con sorprendentes similitudes con la Iglesia del Espíritu Puro, apareciendo brevemente antes de desaparecer de nuevo, a menudo dejando desapariciones inexplicables a su paso. Ninguno fue vinculado directamente al anciano Ezra Ravenscraft-Oft. Sin embargo, el patrón sugería que su influencia seguía viva. El incidente más significativo de este tipo ocurrió en 1862, una década después del caso original, cuando se descubrió abandonada una pequeña iglesia que se autodenominaba el Santuario de la Comprensión Divina, cerca de la frontera de Massachusetts con Vermont. Las autoridades locales, investigando reportes de ruidos y luces extrañas, encontraron un edificio vacío con un sótano oculto que contenía evidencia de actividades rituales recientes consistentes con las prácticas de los Ravenscraft-Oft. Lo más perturbador fue un diario recuperado del lugar, escrito con una caligrafía que expertos en escritura confirmarían más tarde que coincidía con la conocida del anciano Ezra. La última entrada, fechada solo 3 días antes del descubrimiento, decía: «El trabajo continúa como debe. Cada vaso contribuye al entendimiento. Cada elevación acerca la revelación final. Dentro de 100 años, cuando emerja toda la verdad, todos reconocerán nuestro sacrificio como el fundamento de una nueva era de comprensión. El espíritu es paciente. También deben serlo sus siervos». Ya sea que esto representara el testamento final del anciano Ezra, o simplemente otra desaparición antes de resurgir en otro lugar, sigue siendo desconocido. No se registró nunca una visión confirmada de él después del incendio de la cárcel de Albany, dejando su destino final como uno de los grandes misterios sin resolver de la historia criminal estadounidense. La investigación oficial sobre la Iglesia del Espíritu Puro y los hermanos Ravenscraft concluyó formalmente en 1862, con el descubrimiento del abandonado Santuario de la Comprensión Divina y el diario atribuido al anciano Ezra. Las autoridades federales, sobrecargadas por las demandas de la guerra civil, clasificaron el caso como resuelto a pesar de la falta de certeza sobre el destino del anciano Ezra. La evidencia física tanto de Ravenwood como de los sitios posteriores vinculados a los hermanos se consolidó en un archivo especial dentro del Departamento de Justicia, accesible solo a funcionarios con autorización específica. Esta colección, que incluía diarios, implementos rituales, registros financieros y dibujos anatómicos, permaneció en gran medida sin examinar durante décadas. Un testimonio del malestar del gobierno con el legado de los hermanos. En las comunidades afectadas por los Ravenscraft-Oft, el proceso de sanación y reconciliación avanzó lentamente. La propia Ravenwood nunca se recuperó completamente de su asociación con el notorio caso. La propiedad de la iglesia fue incautada por el Estado, los edificios demolidos y el terreno quedó vacío. Muchos residentes se mudaron en lugar de vivir con el estigma de la conexión con lo que los periódicos habían llamado la Casa del Horror estadounidense.
Aquellos que habían perdido familiares en las elevaciones de los hermanos formaron una sociedad de apoyo que eventualmente se expandió para incluir a sobrevivientes de experiencias similares en otros lugares. Este grupo, inicialmente llamado la Asamblea de Reconciliación y más tarde conocido simplemente como la Asamblea, se dedicó a identificar y exponer prácticas religiosas que cruzaban la línea hacia la explotación o el abuso. El impacto más profundo y duradero del caso Ravencroft, sin embargo, surgió en el campo de la ética médica. La revelación de que instituciones médicas respetadas se habían beneficiado consciente o inconscientemente de los crímenes de los hermanos provocó la primera conversación nacional seria sobre la procedencia de los cadáveres para la educación médica y los límites éticos de la investigación. En 1855, la Asociación Médica Americana adoptó su primer código formal de ética respecto a los especímenes anatómicos, exigiendo documentación de adquisición legal para todos los cuerpos utilizados en enseñanza o investigación. Esto fue seguido en 1858 por legislación en varios estados estableciendo regulaciones más estrictas para las facultades de medicina y las instalaciones de investigación anatómica. El doctor William Harrison, quien había sido instrumental en sacar a la luz las conexiones de los Ravencroft con instituciones médicas, se convirtió en un líder defensor de la reforma ética. Su tratado de 1860 sobre el imperativo moral en la investigación científica abordó directamente el caso Ravencroft, argumentando que el conocimiento obtenido a través de la crueldad está corrompido en su origen y que la ciencia divorciada de la brújula moral de la humanidad inevitablemente conduce a atrocidades disfrazadas de progreso. La fusión de los hermanos de doctrina religiosa e investigación pseudocientífica había expuesto vulnerabilidades en la intersección de fe, ciencia y autoridad. Vulnerabilidades con las que la sociedad estadounidense seguiría lidiando mucho después de que los detalles específicos de sus crímenes hubieran desaparecido de la memoria pública. Durante la segunda mitad del siglo XIX, persistieron los rumores sobre la supervivencia y las actividades continuas del anciano Ezra. Avistamientos reportados los situaban en lugares que iban desde campamentos mineros en California hasta sociedades espirituales en Nueva Orleans y conferencias médicas europeas. Aunque ninguno fue confirmado, la persistencia de estos relatos reflejaba la profunda impresión que su particular marca de malevolencia carismática había dejado en la conciencia estadounidense. Más concreto fue la evidencia de la influencia continua de los hermanos a través de seguidores que habían escapado al enjuiciamiento. Entre 1865 y 1890, las autoridades identificaron al menos 7 pequeños grupos religiosos en diferentes partes del país que incorporaban elementos de las doctrinas y prácticas de la Iglesia del Espíritu Puro. Aunque ninguno alcanzó la escala o extremidad del original, su existencia sugería que las ideas de los hermanos habían echado raíces más allá de su control directo. El grupo más significativo de este tipo fue descubierto en 1879 en la zona rural de Missouri, donde un predicador carismático que se hacía llamar Hermano Elías había establecido una pequeña comunidad centrada en el concepto de trascendencia a través de la tribulación. Cuando las autoridades locales investigaron reportes de actividades preocupantes, encontraron implementos rituales y diarios que hacían referencia directa a las enseñanzas de los Ravencroft. El hermano Elías, identificado más tarde como Thomas Whitfield, un exmiembro del círculo interno de la Iglesia del Espíritu Puro, se quitó la vida en lugar de enfrentar el arresto. El capítulo final confirmado de la saga Ravencroft llegó en 1899 cuando una colección de documentos fue donada anónimamente a la biblioteca de la Facultad de Medicina de Harvard. Los materiales, contenidos en una caja de hierro cerrada con llave, incluían extensos diarios, dibujos anatómicos y notas experimentales que abarcaban de 1852 a 1898, el año anterior a la donación,
El análisis caligráfico confirmó que las entradas más recientes eran de la mano del anciano Ezra, aunque mostrando signos de avanzada edad. La última entrada, fechada el 31 de diciembre de 1898, decía: «A medida que el siglo llega a su fin, también lo hace mi trabajo en este vaso. La edad finalmente ha logrado lo que la ley no pudo. Voy ahora a unirme al espíritu puro, contento sabiendo que las semillas que plantamos han echado raíces y florecerán de maneras que solo podíamos imaginar. La próxima generación de buscadores construirá sobre nuestra base, encontrando nuevos métodos para la gran obra de la trascendencia. El sufrimiento fue necesario, el conocimiento permanece, el espíritu continúa». Si esto representaba el auténtico testamento final del anciano Ezra, o un elaborado engaño, nunca se ha establecido definitivamente. Si fuera auténtico, indicaría que había sobrevivido hasta la edad de 115 años, una longevidad improbable aunque no imposible. Más significativo que la cuestión de la autoría, sin embargo, era el hecho de que los diarios contenían protocolos experimentales detallados y observaciones que parecían haber influido en cierta investigación médica legítima a principios del siglo XX, lo que sugiere que elementos del trabajo de los hermanos habían infiltrado efectivamente la ciencia convencional, a pesar de sus horribles métodos. Los funcionarios de Harvard, al reconocer la naturaleza de los materiales, los sellaron inmediatamente para que no fueran accesibles al público. En 1902, tras consultar con las autoridades federales, la colección fue transferida a un archivo gubernamental seguro, donde permaneció clasificada hasta 1972, cuando se concedió acceso limitado a académicos que investigaban la historia de la ética médica. El sitio de la iglesia original del Espíritu Puro en Ravenwood permaneció vacío hasta 1923, cuando el estado de Nueva York lo designó como área restringida, cercando la propiedad y colocando advertencias contra el ingreso. Las leyendas locales afirmaban que la tierra estaba maldita, con historias de luces extrañas, sonidos inexplicables y sensaciones de temor abrumador, reportadas por quienes se acercaban demasiado al perímetro. En 1967, un equipo de la Universidad Estatal de Nueva York realizó el primer estudio arqueológico del lugar, usando técnicas modernas para examinar áreas que habían sido inaccesibles durante la investigación original. Sus descubrimientos incluyeron restos humanos adicionales en partes previamente no excavadas del sistema de túneles, elevando el recuento estimado de víctimas a más de 400, significativamente más alto que los 276 documentados en el registro oficial. Lo más perturbador fue el descubrimiento de una cámara sellada que contenía documentos notablemente bien preservados que parecían describir planes para la expansión más allá de Ravenwood. Estos materiales sugerían que la Iglesia del Espíritu Puro había sido concebida como solo el primer nodo de una red de operaciones similares en todo Estados Unidos y potencialmente en el extranjero. Una visión que el anciano Ezra pudo haber seguido persiguiendo después de su escape. Hoy, más de 160 años después de que se expusiera el reinado de terror de los Ravencraftoft, su legado persiste en múltiples ámbitos. En estudios religiosos, representan un ejemplo extremo de cómo el liderazgo carismático, la normalización incremental de conductas desviadas y el deseo humano de significado trascendente pueden combinarse para permitir atrocidades. En ética médica, su caso sigue citándose como un ejemplo fundamental de la necesidad de límites morales en la investigación científica. En psicología criminal, son vistos como ejemplos tempranos de asesinos sistemáticos organizados que operaron bajo la protección de instituciones sociales respetadas. Para las comunidades y familias afectadas por sus crímenes, sin embargo, los Ravencraftoft representan algo más inmediato y personal, una herida en el tejido de la historia estadounidense que nunca se ha curado completamente. Los descendientes de víctimas y sobrevivientes todavía se reúnen anualmente en una pequeña ceremonia en un monumento establecido en Albany en 1902,
que lleva la simple inscripción: para aquellos perdidos en la oscuridad, que su sufrimiento no sea olvidado. Las preguntas que atormentaron al investigador Blackwood en 1852 siguen resonando. ¿Cómo desarrollaron los hermanos su fusión única de control religioso y experimentación pseudocientífica? ¿Quién más conocía o facilitaba sus actividades? Y quizás lo más inquietante, ¿cuánto de su influencia persiste sin ser reconocida en instituciones e ideas que continúan moldeando la sociedad estadounidense? El verdadero horror del caso Ravencroft no reside meramente en los actos grotescos de los hermanos, sino en el reconocimiento de que su historia representa no una aberración, sino una oscura posibilidad inherente a la capacidad humana, tanto de reverencia como de crueldad. Su legado permanece como una advertencia sobre los peligros cuando carisma, autoridad e ideología se combinan para anular nuestras restricciones morales más fundamentales. En los densos bosques del norte del estado de Nueva York, la tierra donde una vez estuvo la Iglesia del Espíritu Puro permanece vacía. La tierra sigue marcada por cimientos que ningún tiempo parece capaz de borrar completamente. Los residentes locales dicen que incluso ahora, en noches particularmente quietas, el área está marcada por un silencio antinatural, como si algo en ese suelo continuara absorbiendo sonido, luz y calor, hambriento del sufrimiento humano que una vez lo alimentó tan abundantemente. Este misterio nos muestra cuán delgada puede ser la fachada de la civilización cuando figuras de autoridad tuercen la fe y la ciencia para servir a sus impulsos más oscuros. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo.